Hola a todos, ¿cómo están? Con este video vamos a ver cómo utilizar ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico producido por una línea infinita de carga. Es importante tener en cuenta que esto solo vale para una línea infinita, debido a que vamos a considerar diferentes efectos de la simetría del problema que solo se dan si la línea es infinita. ¿Cuáles son estos efectos? Entonces, como sabemos, para utilizar ley de Gauss necesitamos primero hacer algunas suposiciones acerca de la dirección y la simetría que tiene el campo eléctrico producido por el objeto. Entonces, esta línea roja va a representar nuestra línea infinita, eso significan estos punticos que tenemos aquí y acá, que esa línea se extiende infinitamente, y pensemos por un momento cómo sería el campo eléctrico en este punto, que es un punto, pues digamos, arriba de la línea. Ahora, podemos pensar que todas estas secciones a la izquierda de este punto van a producir componentes del campo eléctrico que van como en esta dirección, hacia afuera. Fíjense que esto está como en perspectiva, en 3 dimensiones. Pero todas estas componentes que están a este lado van a producir campo eléctrico en esta dirección. De manera que cuando yo sume esas dos componentes, al final lo que va a tener es un campo eléctrico vertical. Si me voy por el lado de abajo, tengo exactamente el mismo efecto y el lado en este caso, el campo eléctrico sería en este caso vertical hacia abajo. Si por el contrario me voy a un lado de estos, a este lado de aquí, todas estas componentes me producirían campo eléctrico en este sentido, mientras que todas estas líneas de acá me producirían campo eléctrico en este sentido, y cuando yo las sume, entonces lo que voy a encontrar es este campo eléctrico que de nuevo va en la dirección radial hacia afuera. Aplicando ese criterio para todas las posibles direcciones, lo que encontramos es que por simetría el campo eléctrico debe ser siempre radial, hacia afuera. Si yo repito este experimento o este análisis en cualquier punto sobre la línea de carga, voy a llegar siempre a la misma configuración. Entonces el campo es radial y fíjense que al campo eléctrico no le interesa, digamos, esta componente a lo largo de la línea. No importa dónde yo esté alrededor de la línea de carga, siempre voy a tener la misma configuración de campo eléctrico. Y si ustedes se dan cuenta, este problema entonces tiene simetría que llamamos simetría cilíndrica. Bien, por lo tanto, si yo quiero conocer cuánto vale este campo eléctrico, pues lo que tengo que utilizar es una superficie gaussiana que tenga esa simetría, que es efectivamente un cilindro. Ahí está. ¿Listo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es aplicar ley de Gauss para encontrar cuánto vale ese campo. La pregunta que queremos responder es justamente esta: ¿cuánto vale el campo eléctrico producido por esta línea a una distancia r de la línea? Bien, y como queremos saber cuánto vale el campo eléctrico a una distancia r, entonces lo que nos inventamos es un cilindro que tenga precisamente ese radio. ¿Listo? Y ese cilindro pues está centrado, o el eje del cilindro es la línea de carga, de manera que la simetría se conserva. Entonces, fíjense qué va a ocurrir. Yo lo que voy a hacer es calcular el flujo eléctrico a través de este cilindro, pero antes pues tengo que tener en cuenta algunas cosas. Primero, el cilindro está compuesto por 3 superficies diferentes. Entonces, cuando yo calcule el flujo eléctrico sobre el cilindro, voy a tener en cuenta 3 componentes. Entonces recordemos, el flujo eléctrico es la integral cerrada de E punto de A, y voy a partir este flujo eléctrico en 3 partes. Flujo sobre la tapa 1, y vamos a llamar tapa 1 a esta superficie de acá, más el flujo sobre la tapa 2, y vamos a llamar tapa 2 entonces a la otra tapa, la de aquí, la de este lado, y finalmente el flujo sobre
el contorno del cilindro, que es esta superficie cilíndrica. Bien, listo. Ahora, ¿qué análisis podemos hacer? Fíjense que por el análisis que hicimos ahorita de cómo es el campo eléctrico, yo puedo decir en todo momento que el campo eléctrico es radial. Es decir, si yo me paro en esta superficie en cualquier punto, aquí voy a encontrar que el campo eléctrico siempre es radial. Aquí en estos puntos. ¿Listo? Pero en estos puntos, el vector de área, que siempre va hacia afuera de la superficie, siempre será perpendicular. ¿Eso qué quiere decir? Que para la etapa 1, yo puedo decir de entrada que el flujo es 0. O simplemente que el campo eléctrico es paralelo a la superficie de la etapa y por lo tanto ahí no va a haber ningún flujo. Para la etapa 2, fíjense que yo puedo hacer exactamente el mismo análisis. Aquí el vector de área va hacia afuera, pero en este caso hacia afuera es en esta dirección, mientras que el campo eléctrico siempre va a ir radial. Y entonces estos dos siempre van a ser perpendiculares y yo puedo decir que esto es 0. Bien. Ahora analicemos el contorno. Entonces fíjense, ahí en el punto R donde yo estoy, cuando yo haga mi cuadrito, aquí va a haber un pequeño cuadrito, y yo haga el vector de área, pues eso me va a dar, en este caso, hacia arriba, y yo sé, doble nombre, este es mi vector de área para ese cuadrito, y este es el campo eléctrico en ese punto. Y son paralelos. Si yo me cambio, voy a cambiarme a otro punto por acá. Aquí tomo el cuadrito. Entonces aquí en este punto vamos a tratar de hacer este dibujo lo mejor posible. En esta dirección radial va el campo eléctrico y en esa misma dirección radial va el vector de área. Bien. En conclusión, ¿qué es lo que vamos a tener? Para la superficie cilíndrica, el vector de campo y el vector de área, no importa en el punto de la superficie en la que yo me haga, van a ser siempre cilíndricos, paralelos, perdón. De manera que yo puedo simplificar este problema como la integral sobre el contorno de E por dA. El producto punto da E por dA, magnitud de este, por el coseno del ángulo que forma, que en este caso es 0, el ángulo, y el coseno es entonces 1. Listo. Siguiente simplificación del problema. Como ya vimos, todos los cuadritos en esta superficie se encuentran a la misma distancia de la línea, es decir, a distancia r, que es el radio del cilindro. Y por lo que vimos anteriormente, es lógico pensar que por la simetría del problema, independiente de qué punto en el que yo esté, si la distancia es la misma a la línea de carga, entonces la magnitud del campo eléctrico debe ser la misma. ¿Eso qué me permite? Pues me permite entonces decir, listo, el campo eléctrico es constante sobre esa superficie, yo lo puedo sacar y esto me queda de este tipo. Bien. Ahora, vamos a subir un poquito esto. ¿A qué conclusión llegamos? Entonces llegamos a que el flujo eléctrico sobre el cilindro completo es igual a E por la integral sobre el contorno de dA. Pero esta integral, ¿qué es? Pues esto es coger cada uno de estos cuadritos que teníamos aquí, coger su área y sumar y sumar y sumar sobre todos los cuadritos. Eso lo que nos va a dar es el área superficial de ese contorno, que sabemos por geometría que debe ser igual a 2pi por r, que es básicamente esta circunferencia, multiplicada por el alto del cilindro, que vamos a llamarlo h. Eso no estaba especificado aquí, pongámoslo en este punto.
esta distancia, la altura del cilindro es h. Bien, listo. Entonces, de ahí es que sale nuestro 2pi RH. Bien. Y este entonces es el resultado para el flujo eléctrico sobre ese cilindro. Ahora, aquí es donde entra, y voy a marcarlo aquí, la ley de Gauss. La ley de Gauss lo que nos dice es que este flujo eléctrico tiene que ser igual a la carga encerrada por esa superficie sobre epsilon 0. Ahora, ¿cuál es la carga encerrada por el cilindro? Pues es simplemente la cantidad de carga que haya quedado entre este punto de acá y este punto de aquí, es decir, la carga que queda atrapada en una longitud h de la línea de carga. Y para eso pues necesitamos entonces recurrir a la densidad lineal. La carga encerrada, voy a escribirlo por aquí, perdón, la carga encerrada es igual a la densidad lineal de carga multiplicada por la altura de ese cilindro, y si metemos esto aquí, entonces esto nos va a quedar lambda h sobre epsilon 0. ¿Listo? Y llegamos entonces, como siempre, a una expresión de la que yo puedo despejar el valor del campo eléctrico. Y llegamos entonces a la conclusión de que el campo eléctrico, ¿para quién? Para una línea de carga infinita, es igual a lambda sobre 2pi epsilon 0 r. Y ese es entonces el campo eléctrico que produce una línea infinita de carga a una distancia r. ¿En qué dirección va? Como ya vimos, es un campo eléctrico que es siempre radial.